Queridas, queridos, avanzamos en vida y obra de Sigmund Freud, el periodo Breuer, época en la cual este caballero estaba más joven, el doctor Freud, tenía alrededor de 30 años, cuando era muy amigo, colaborador cercano de un médico importante en su tiempo, en su sociedad, el doctor Joseph Breuer. Ajá. El video pasado no leeré como había quedado. Este párrafo lo tienen en pantalla, lo pueden leer ustedes. Pero, conclusión, madurar es sostener la vida y la persona propia. Madurar, queridas, queridos. Por supuesto, estoy hablando desde una perspectiva histórica, específica. Ajá. Se trata de no solo sostenernos económicamente, sino anímicamente, emocionalmente. Saber que es cierto, contamos con herramientas, contamos con eh, cosas que podemos hacer, cosas que podemos decir también, pero también enfrentarnos a lo que la vida nos presenta. Ajá. Y esto hasta cierto punto. Ahorita vamos a continuar con el texto donde nos habíamos quedado. En los últimos años que precedieron al 1890, 1800, ajá, más de 100 años de estos eventos. Y sobre todo en los primeros años que siguieron a esa fecha, Freud trató de reanimar el interés de Breuer en los problemas de la histeria, o de inducirlo al menos a dar a conocer al mundo el descubrimiento que había hecho su paciente, señorita Ana O. Les dejo el historial de Ana O en la descripción de este video. Pero hallaba en esto una gran resistencia. ¿De quién? De Breuer. Ajá, ya lo vimos, ya sabemos. Este doctor, no podemos decir algo inhumano, algo malo, 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 mal doctor. No, no, no. Es un humano, un ser humano. Se enamoró de la paciente, no Freud, Breuer. ¿De quién? Ana O. Bueno, así se le conoce. Si mal no recuerdo, su nombre era Berta Pappenheim. Si mal no recuerdo. Y era una joven muy inteligente y muy hermosa. Ajá. Ana O. Paciente de Joseph Breuer. Y Breuer se da cuenta que la paciente depende de él directamente para sostener los avances terapéuticos. Ajá. Breuer llega a interrumpir el tratamiento y le habla a la familia de la paciente horas después. Tiene una nueva crisis. Necesitamos que venga, doctor. Y llegando allá, medio sabemos qué pasó. Primeros videos de este capítulo en particular. Al parecer la paciente le declara su amor, al parecer, y él sale aterrado porque él era un hombre casado. Pero dentro de su matrimonio no paraba de hablar de su paciente y por supuesto su esposa entra en crisis y le pide, ya no veas a esa paciente. Ajá. Pero así es la vida y también sabemos por el biógrafo, lo vimos en los primeros capítulos, los primeros videos de este capítulo. Breuer se lleva a su esposa después de, digámoslo así, romper relaciones de médico-paciente con esa paciente, Ana O. Breuer se lleva a su mujer a una segunda luna de miel, donde tienen una hija. Hija que, hasta donde sabemos, ¿cómo decirlo sin que suene tan escandaloso? Terminó con su propia vida, la hija de Breuer. Ajá. Una historia trágica, ciertamente. Pero, continúa el texto. Ajá. Entonces, esto seguramente no lo sabía este pequeño inocente llamado Sigmund Freud cuando le decía, anda, anda, este fue un caso histórico, públicalo, la ciencia te necesita, querido amigo. Y Breuer dijo, no, no.
No, 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 no. Cuyo motivo no supo explicarse al comienzo. Ahorita ya se los adelanté, pero ya lo leímos, lo tenemos ya revisado. Primeros videos de el periodo Breuer. Ajá, creo que fue el primer video. Ujú. Una gran tragedia, dice el texto. Y por supuesto, no recuerdo que hayamos leído qué pasó con la paciente Ana O. Ajá. Dice el texto, aun cuando Breuer ocupaba una posición en mucho superior a la de Freud, a quien llevaba además 14 años, era este, ahora, a quien por primera vez tocaba adelantarse al otro, es decir, Freud, un jovencito, Freud, un médico, bajo tutela de otro, y con el cual publica estudios sobre la histeria, que les dejo también en la descripción. Entonces, empieza este caballero, jovencito, no tenía la edad que refleja esta foto, aquí tiene más o menos mi edad, 40 casi 50 años, ya con hijos, etcétera, etcétera. Ajá. Pero, jovencito, bajo tutela de otro, que empieza Freud a rebasar tanto la fama, tanto los adelantos científicos de su tutor. Ajá. Dice el texto. Lentamente Freud comenzó a comprender que la mala disposición de Breuer se relacionaba con su inquietante experiencia con Ana O, que tuvimos ocasión de narrar en este mismo capítulo. Creo que fue el primer video. Se los dejo toda la lista de reproducción, el periodo Breuer, en la descripción de este video. Ahorita, al momento de grabar este video, y creo que es el cuarto video, yo creo que nos esperan este y otro. Estamos en la página 252, creo que acaban a 268. Al menos espero hoy leer 10 páginas. Dice el texto. Freud le relató entonces cómo a él también le había ocurrido que una paciente repentinamente le echó los brazos al cuello, ajá, en un transporte de cariño, y le explicó las razones que tenía para considerar que tales embarazosas incidencias eran parte de los fenómenos de transferencia característicos de ciertos tipos de histeria. Antes de continuar, tal vez por tantas interrupciones que yo creo son necesarias, eh, tal vez me tomen más de 2 videos finalizar este capítulo. Pero aquí una observación. Uy, ya me adelanto. Le apreté sin querer un botoncito. Observación. Dice aquí, esto fue un evento real. Ajá. Freud atendiendo a una paciente con la cual no tenía más que la relación médico-paciente, pero ella histérica, era, digamos, la población con la que trabajaba Freud, de repente, y no estoy seguro de en qué momento del tratamiento, si al principio, las primeras sesiones, eh, ya teniendo cierto conocimiento, cierto contacto, cierta familiaridad entre ellos dos, o ya hacia al final, la paciente, ¡fum!, abrazó al doctor Freud. En ese momento, según se narra en Interpretación de los Sueños y en otros textos, si mal no recuerdo, es Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico, Presentación Autobiográfica, textos narrativos, históricos, posiblemente también algunas conferencias de introducción al psicoanálisis. Eh, Tenemos todos estos textos leídos. No creo tan necesario ponerlos en la descripción, como si narrar lo siguiente. Al momento que la paciente abraza a Freud, la paciente, no Freud, Freud fue aquí el pasivo, ajá. Freud recibió el abrazo, en ese momento se abre la puerta, según la narración, según la historia de Freud, que Freud narra, se abre la puerta para que entre su sirvienta de Freud, su, digamos, ama de llaves, la mujer que le ayudaba a su esposa en las tareas domésticas, y pum, los descubre, los encuentra, una situación bastante incómoda, pero eso es motivo también para que la paciente deje de abrazar a Freud. Ajá. Segunda observación, fenómenos de transferencia. Es así como, ¿what? Pero, querido doctor, todavía no nos ha explicado
qué es la transferencia. Ajá. ¿Cómo puede ser que usted llegue ciertamente con un gran amigo suyo, con alguien a quien le había contado muchos de sus adelantos, de sus teorías, de sus experiencias, y quien le ayudó a elaborar lo que posteriormente llamaría psicoanálisis? Pero llega a decirle esto. Es muy posible que el autor de estas palabras, que no fue Freud, fue su alumno Ernest Jones, se esté tomando una libertad, digámoslo así, creativa. Ajá. No creo que Sigmund Freud de forma directa haya ido con Breuer a decirle, ese fue un fenómeno de transferencia. No es que Ana O te deseara afectivamente a ti, no es que te amara, no es que estuviera enamorada de ti, pues simplemente que vio en ti a una persona en quien podía, digámoslo así, apoyarse, desarrolló algún afecto no a ti, no a tu persona, sino a tu posición. Ajá. Por eso, querido amigo, yo te recomiendo, deja eso atrás. Ella no te ama. ¿Por qué? Porque nunca conoció a Joseph Breuer. Simplemente conocía a un doctor que iba a atenderla. Y eso despertó, es cierto, cierto cariño de ella hacia ti. Cierto cariño, no amor. Ajá. Cierto deseo, no pasión. Ujú. Ahorita estoy tratando de apalabrar la transferencia. Hablamos de transferencia como un fenómeno inconsciente y que se presenta, a mi criterio, aquí nos dividimos Freud y yo. A veces Freud dice la transferencia es un fenómeno universal, yo no estoy de acuerdo. Y a veces Freud dice la transferencia es un fenómeno único y exclusivo del psicoanálisis. Ahí yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? El contacto, queridas, queridos, con un analista en análisis es un contacto humano específico. No es cualquier persona un analista brindando un análisis a una persona. Ajá. No es un analista siendo amigo, no es un analista dando consejos, no es un analista siendo coach de vida, no es un analista siendo un psicólogo procurando salud mental. Ajá. El analista tampoco es maestro. Y al yo nombrar todas estas figuras sociales vivas, activas para el año 2024, 2025, no estoy desacreditándolas, no estoy diciendo el psicoanálisis es lo único que sirve. No, no se trata de eso. Ajá. Pero estas figuras me han servido a mí, digamos, para poder distinguirla de la práctica de un psicoanálisis donde lo importante es la observación de los fenómenos inconscientes. Puede ser que esto que estoy diciendo sea completa y absolutamente desconocido para ustedes. Helo aquí, uno de ellos. Uno, no el único. Ajá. Yo creo que el objeto, el fenómeno inconsciente por excelencia es el sueño, no el dormir, no la conducta nocturna, el sueño. Ajá. Si ustedes son capaces de aproximarse al sueño como objeto de estudio, podrán confirmar muchas de las observaciones, hipótesis, contrastar el método analítico en ustedes mismos. Y a partir de la interpretación de los sueños, podemos hablar de la transferencia como un fenómeno inconsciente. Ajá. Y por supuesto, contrastándolo con el amor como un esfuerzo consciente, voluntario del individuo. Amor, aquí podemos Freud y yo entrar en controversia. Amor no es transferencia. Transferencia no es estar enamorado. Podríamos decir, el enamoramiento es una forma de transferencia. Forma, no es la transferencia en sí. Ajá. Porque efectivamente ustedes y yo podemos enamorarnos y ese estado afectivo puede robarnos la atención completa. Podemos estar pensando todo el día, todo el santo día en una persona,
recordando una sola palabra que venía de él o de ella. Así. Ajá. Intensidad. Pero hay voluntad ahí. Una voluntad disminuida, pero la hay. En la transferencia nos estamos ocupando del depósito, digámoslo así. Ahí lo podemos comparar con el enamoramiento, no el amor. El depósito de un afecto hiperintenso. Ajá. Pero no en una persona con la cual nosotros podemos salir y tomarnos un café. No en una persona con la cual sabemos incluso lo que desayunó, lo que cenó, lo que le gusta, lo que no le gusta. El fenómeno de la transferencia ocurre en psicoanálisis porque nosotros como analistas somos como vasijas donde se nos deposita un intenso amor paterno o materno. Ajá. Ese amor también nos podría resultar similar, más no idéntico, al enamoramiento. Ajá. Cuando nos enamoramos, efectivamente buscamos abrazar con nuestra libido, con nuestro interés, nuestra atención a una persona. Ajá. Pero justamente lo buscamos hacer. Y a veces el proceso del enamoramiento es completamente inconsciente, en el sentido que puede pasar desapercibido para la persona que lo siente y puede ir en contra de la voluntad de quien lo siente. Y aún así ocurre enamoramiento. Pero aún sostengo la transferencia de diferencia del enamoramiento en cuanto a que en el enamoramiento nos apropiamos a un objeto que es posible conocer. En la transferencia, ese objeto no existe. El analista, a pesar de que está ahí físicamente, el analista, la analista, el afecto depositado no va, digámoslo así, hacia él o hacia ella, en el sentido de como personas. Ajá. Va hacia él o hacia ella como símbolos, símbolos paternos, maternos, etcétera. Ajá. Y por supuesto, ahí podríamos hablar de transferencia positiva a través del aprecio, el cariño, el reconocimiento, o transferencia negativa a través del desprecio, el odio, el rencor, depositado y actuado hacia un analista. ¿Me explico? Ajá. Continuamos con el texto, queridas, queridos. Me detuve un poco, pero es que aquí sí es necesario distinguir. No creo que el doctor Freud haya llegado con su amigo. Ah, esa es una transferencia. ¿Qué es eso, amigo? ¿De qué me estás hablando? Ah, Breuer hubiera tenido la cara de ¿what? ¿Qué? ¿Transfe qué? Ajá. Ciertos tipos de histeria. Ahora, aquí también. ¿Fue Breuer? No fue Freud quien dijo, las histéricas como que se autohipnotizan facilísimo. Podemos también decirlo, una susceptibilidad a la autosugestión impresionante. Repito, las histéricas, una forma de neurosis del año 1890, una, digamos, enfermedad mental de 1890, eran hombres y mujeres, los dos, que se angustiaban facilísimo, tenían muchos miedos, y esos miedos no por algo que ellos siquiera vieran, percibieran de su alrededor, sino que lo suponían. Ellos pensaban, ellas pensaban, y ¡pum! Tenían motivo para ataques de angustia. Tenían motivos para grandes terrores, grandes fobias. Y también transformar esa energía fluctuante, latente, en manifestaciones físicas, corporales, dolores de cabeza, anestesias, adormecimiento, hormigueo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora sí, dicho esto, continuamos.
Esto pareció tranquilizar a Breuer, ok, quien evidentemente había interpretado de una manera más personal lo que había ocurrido con la paciente, y hasta quizás se habría reprochado no haberla tratado con la debida discreción. Fue más bien un poco cruento, un poco cruel el doctor Breuer. Fue así como, no, 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 no. Bueno, me voy. Ujú. A pesar de que, justamente, él sí se había enamorado de ella. Ujú. No fue un amor correspondido, ni el de él ni el de ella, fue más bien un choque entre los dos, entre Breuer y Anao. Dice el texto. De todas maneras, Freud consiguió finalmente la cooperación de Breuer, quedando entendido que el tema de la sexualidad no sería expuesto en primer plano. Ajá. Es decir, Freud cuidó a su amigo. Evidentemente, el comentario de Freud había causado una honda impresión a Breuer, dado que, como se ve, por lo que dijo a propósito del fenómeno de la transferencia, cuando se hallaba preparando en colaboración de los estudios sobre la histeria. Creo que esta es la cosa más importante que los dos tenemos que comunicar al mundo. Palabras de Breuer. Ajá. Publicaron primeramente entre los dos en la Neurologist Central Blatt en enero de 1893 un artículo llamado El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, trabajo que tuvo importancia histórica. Nota número 5, creo que es 5 este número. Está aquí abajo, sí era 5. Apenas 3 meses más tarde, no sé qué es esto, daba una reseña de este trabajo que fue publicada en Londres en junio de 1893. ¿Eh? No entiendo por qué eso está entre signos de admiración. Enero, junio. Entiendo que el impacto en el mundo médico científico fue tremendo. El mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Ajá. No estoy seguro si es la comunicación preliminar. Permítanme un segundo. Aquí tengo mis, a ver, estudios sobre la histeria. Es en efecto, es verdad. Eh, Les dejo todos los estudios sobre la histeria en la descripción de este video. Y el capítulo 1 es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Ajá. Comunicación preliminar. A ese trabajo en colaboración siguió a 2 años de distancia el libro conocido de Studien über Hysterie, Estudios sobre la histeria, del que se considera habitualmente que señala los comienzos del psicoanálisis. Comprende en primer término una reedición del trabajo en colaboración del que acabamos de hablar. Y a continuación vienen 5 historias clínicas. Luego un ensayo teórico de Breuer para cerrarse con un capítulo de Freud sobre psicoterapia de la histeria. Ajá. El primero, ay, me regreso. El primero de los historiales pertenecientes a Breuer era el de Fraun, Anna O. Freud. Si mal no recuerdo era Freud, pero no sé por qué es FRL. La paciente que inventó el método catártico. Los cuatro Los otros 4 pertenecían a Freud. El primero y el último de estos, el de Freud Emmy von N, y el de Freud Elizabeth, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. A ver, un segundito, aquí los tengo. Elizabeth von R. Regresamos al texto. Respectivamente. Ya han sido mencionados. El segundo era el de una gobernanta inglesa de Viena, Miss Lucy, cuyos síntomas resultaron ser consecuencia de la represión de un prohibido vínculo afectivo con su patrón. Prohibido vínculo afectivo, queridas, queridos. El amor como motivo de grandes sufrimientos, también síntomas neuróticos. Y no les digo un amor de que, ay, qué bonito sería, sino cómo la pasión nos puede ahogar, nos puede dar vida, eso es cierto, pero también ahogar, dependiendo de cómo la tratemos. Dice el texto, fue al referirse a este caso, en 1892,
cuando por primera vez describió claramente cómo el proceso activo de represión, aplastamiento no externo sino interno, de una idea inadmisible trae como resultado la sustitución de esa idea por una inervación somática, conversión histérica, es decir, mi afecto aplastado se extiende. Mi corazón reprimido florece de maneras que no me son agradables en mi cuerpo, en mi vida. Conversión quiere decir manifestación corporal de un conflicto anímico y es el principal síntoma de la histeria, dolor de cabeza. Ajá. Por ejemplo, el más común, dice el texto. Se trataba ya de algo enteramente diferente del hecho de sufrir un trauma, una desdicha que les infligida aún. En el otro historial que completaba la serie, relataba la patética historia de una joven de 18 años, Caterina, a quien Freud halló en un refugio en los Altos Alpes. Al saber que era un médico, imploró su ayuda, pues padecía de graves síntomas de angustia. Él, en una sola entrevista, pudo descubrir el origen de sus trastornos y muy probablemente aliviarla también de su sufrimiento. Esto no lo sabemos. Es probable, pero no lo sabemos. El libro, Estudios sobre la histeria, no fue bien recibido en el mundo médico. Nota número 6. Así excepción a esto, una reseña completa y favorable de Mitchell Clark en Brain, revista norteamericana o inglesa, no sabemos, publicada en 1896. El mismo Clark, digamos de paso, proporcionó varios años más tarde a quien esto escribe, a Ernest Jones, discípulo de Freud, que ya estaba familiarizado con los trabajos de neurología de Freud, la primera noción acerca de su labor psicopatológica. 2 años más tarde, otro escritor inglés, era entonces de Inglaterra, que era nada menos que Havelock Ellis, hizo en un artículo sobre la histeria una reseña del libro de Freud y Breuer, así como también de otras publicaciones de Freud sobre el tema. Regresamos al texto. Nota 6, aquí nos quedamos. Un segundito. Vengo de un día de trabajo y a veces se me olvida que traigo corbata y que para leer tengo que estar viendo a la derecha. Agüita. Mm. Qué bien. Entonces, una reseña muy negativa, hecha por el famoso neurólogo alemán Strompel. Parece haber sido lo que más desanimó a Breuer, en tanto que Freud, según nos dice, no tuvo inconveniente en reírse de la incomprensión del crítico. Palabras de Freud. La autoconfianza de Breuer y su capacidad de resistencia no se había desarrollado tan cabalmente como el resto de su organización mental. Se tomó buena nota del libro en diversos círculos, no solo en los de la profesión médica, pues sí, en efecto. Una de las reseñas merece ser especialmente recordada por la perspicacia y la visión del futuro de que de ella trasciende. Apareció en la nueva prensa libre, New Freie Presse, el principal cotidiano periódico diario de Viena, el 2 de diciembre de 1895. Llevaba por título Cirugía del alma. No pienso leer eso en alemán. Bueno, ya, Chirurgie, Sliden, Silen, Seelen. No sé cómo se pronuncian las dos E en alemán. Lo estoy leyendo un tanto como inglés. Chirurgie. Su autor era Alfred von Werner, profesor de Historia de la Literatura en la universidad y director del Teatro Imperial de Viena, poeta, historiador de la literatura y crítico dramático. Después de seguir los casos historiados, los historiales clínicos, que les dejo también, bueno, no, en estudios sobre la histeria. Ajá. Ahí están esos cinco historiales clínicos, cuatro de Freud y uno de Breuer, Ana O. Ajá. Que por cierto, el historial clínico de Ana O
No aparece en la traducción de Luis López Ballesteros, al menos no en la edición que yo tengo. Ajá. Ahí fueron muy estrictos y dado que lo escribió Breuer, no aparecen en las obras completas de Luis López Ballesteros de Sigmund Freud, la traducción de Luis López Ballesteros. Pero, pequeño dato, vamos a seguir. Después de seguir los casos historiados con admiración y comprensión hacia esta significativa predicción, perdón, hacía esta significativa predicción. Vagamente concebimos la idea de que sería posible algún día aproximarse a los más íntimos secretos de la personalidad humana. Miren, esto está muy bello y fue real. No fueron palabras de Freud, sino de un personaje importante de su historia, de su época. Ajá. Dice el texto, la teoría en sí misma, proseguía luego, no es otra cosa que el género de psicología utilizado por los poetas. Qué bella crítica, de hecho. Y también es cierta. A continuación, pasaba a ilustrar esta tesis citando obras de Shakespeare y calificando el infortunio de Lady Macbeth de neurosis de defensa. Lo entendió muy bien este señor. Dice el texto, se imprimieron 800 ejemplares de la obra, de los cuales se habían vendido, al cabo de 13 años, 626. Entre ambos autores recibieron 425 gulden, que son más o menos 18 libras inglesas. Por supuesto, creo que esta edición es de 1970 más o menos. Ajá. Entonces, realmente no recibieron mucho. Yo le calculo en pesos mexicanos alrededor de 2,000 pesos, más o menos. Ajá. Que, por supuesto, siendo que los dos eran hombres casados, no debió haber representado una gran contribución a la economía familiar. Vamos a continuar. Habían surgido diferencias científicas sobre la teoría de la histeria entre los dos autores, pero no fueron estas ni la decepcionante acogida que se dispensó al libro la causa determinante que allí mismo terminara la colaboración entre ellos, cosa que ocurrió en verano de 1894. El hecho se debió a la falta de disposición de parte de Breuer para seguir a Freud en la investigación que éste hacía de la vida sexual de sus pacientes, o más bien en las conclusiones de largo alcance que de allí hacía derivar Freud, que las perturbaciones de la vida sexual fueran el factor esencial, tanto en el origen de las neurosis como el de las psiconeurosis, era una doctrina que Breuer no podía digerir fácilmente. Y en esto no era el único, por cierto, y esto se repitió a lo largo de la historia del movimiento psicoanalítico. Lo mismo le ocurrió a Jung, a Adler y a otros. Pero Freud se sostuvo y, debo decirlo, tuvo razón, porque ciertamente vida sexual no es vida genital. Ya les mencioné amor, odio. Ajá. No puede haber vida sexual sin el amor y el odio. Ahorita lo diré así, queridas y queridos, porque si simplemente nosotros, para tener una vida sexual, tuviéramos coitos, la vida sería otra. No puedo decir que más feliz, no puedo decir que más tranquila, simplemente sería otra, una vida inhumana, sin amor y sin odio. Pero continuamos con el texto. Con todo esto, cosa extraña, fluctuaba de un extremo a otro. Fluctuaba, entiendo que alternaba, iba de aquí para allá, pero entiendo que era Breuer. Ajá. Y de aquí para allá, ¿en dónde? No lo sé, no lo entiendo eso del todo. Cierto que no llegó a suscribir nunca el punto de vista de que las perturbaciones sexuales constituyesen las causas invariables específicas de las afecciones neuróticas, pero no dejó de avanzar bastante en ese sentido. ¿What? Nunca estuvo de acuerdo, pero avanzó bastante. Eso es lo que entiendo. Ajá.
Así, por ejemplo, en el capítulo sobre teoría que compuso para los estudios sobre la histeria, nos encontramos con pasajes como estos, palabras de Breuer. El instinto sexual constituye seguramente la fuente más poderosa de incrementos duraderos de la excitación y de las neurosis por él. Ujú. Excitación física, anímica. Ya les mencioné el enamoramiento aquí. En el enamoramiento no necesariamente hubo un coito, simplemente una mirada, queridas, queridos. Una mirada, una palabra, una interacción de segundos con la ropa puesta. El aroma de él o de ella los invade a ustedes. ¡Pum! Tu mente se va a 1000 por hora. No sé a dónde, pero ahí están ellos. No ellos dos, Breuer y Freud, sino ellos que les inspiran a ustedes vida, enamorado. Ajá. Dice el texto que un conflicto de esta clase entre ideas incompatibles tiene un efecto patógeno, es cosa que nos muestra la experiencia diaria. Es cuestión principalmente de ideas y procesos pertenecientes a la vida sexual. Palabras de Breuer. Otra conclusión, otra observación. Esta conclusión acerca de la predisposición para la histeria implica por sí misma que la sexualidad constituye uno de los grandes componentes de la histeria. Pero vamos a ver que el papel que desempeña es mucho mayor aún y que contribuye de las más diversas maneras a la instauración de la enfermedad. Otra vez, Breuer, la mayor de las ideas reprimidas y las más importantes que conducen a la conversión histérica poseen un contenido sexual. Pero, fíjense una cosa, aquí es el mismo Breuer quien dice, lo sexual es genital. No, no es así. Les vengo hablando de enamoramiento. Ajá. A veces, el enamoramiento se sostiene justamente a partir de no tener un contacto físico, pero es a partir del contacto físico cuando el enamoramiento puede, dependiendo de las posibilidades de cada individuo humano, hombre o mujer, masculino, femenino, activo o pasivo, puede el enamoramiento convertirse en amor. El enamoramiento no es amor, queridas, queridos, no lo confundan. Dice el texto. El mes en que aparecían los estudios, escribía Freud a su amigo Wilhelm Pleas, un otorrinolaringólogo que se ocupaba de enfermedades de las fosas nasales, te resultaría difícil reconocer a Breuer. Una vez más, uno no puede dejar de quererlo sin ninguna reserva. Se ha convertido por entero a mi teoría de la sexualidad, que por cierto creo que se la sugirió Pleas. Es ahora un hombre completamente distinto del que nos hemos acostumbrado a ver en él. Continúa el biógrafo. Nuevamente, unos pocos meses apenas después de esto, en una reunión en Doctor en Collegium, colegio de médicos, es que lo veo y me espanto, maldita palabrota alemana, pero ya, me estoy familiarizando con el alemán. Breuer habló cálidamente en favor de la obra de Freud y manifestó su acuerdo con sus ideas sobre el origen sexual de la neurosis. Ajá. La etiología, origen. Pero cuando Freud le manifestó luego su agradecimiento, se apartó de él diciendo, no creo una sola palabra de todo esto. Oh, queridas, queridos, la ambivalencia. Sí, pero no. Pero sí, pero no. Ajá. La relación entre ambos naturalmente se enfrió. Toda colaboración posterior, ulterior, resultaba imposible y tras la amistad personal mantenida durante 20 años, se produjo un distanciamiento. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, queridas, queridos! Por sí solas, las divergencias, las diferencias, separaciones,
De carácter científico no bastan para justificar la amargura con que Freud se refiere a Breuer en la correspondencia inédita con Fliess, correspondiente a la última década del siglo, hablando de 1890 a 1900. Si recordamos lo que Breuer significó para Freud en la década anterior, su generosidad para con él, su simpatía llena de comprensión y esa mezcla de jovialidad y de estímulo científico que constantemente irradiaba, el cambio sobrevenido no dejaba de ser realmente inquietante. Mientras que antes no había una sola palabra de crítica para Breuer, el hombre perfecto, ahora no se oye hablar más que de sus buenas cualidades. Y si solo del efecto irritante que su presencia producía en Freud. El cambio, por supuesto, no fue repentino. Si bien se lamentaba más tarde del trabajo que le había costado decidir a Breuer a trabajar en colaboración con él con fines de publicación. En abril de 1894 todavía se hallaban en términos suficientemente amistosos con él como para consultarle sobre su salud. Pero después de ese verano ya no volvieron a colaborar nunca más. ¡Ay, qué dolor! El cambio más brusco de los sentimientos de Freud en este sentido se produjo en la primavera de 1896, fecha que coincide con la iniciación de nuevo del periodo más apasionado de sus relaciones con Wilhelm Fliess. Permítame un segundo. Ah, Wilhelm. Qué feo. Salud por la amistad. Mm. Ah, ah. En febrero escribía a este último, a Wilhelm Fliess, que era imposible seguir adelante con Breuer. Si bien apenas una semana después admitía que era doloroso pensar que Breuer se hallara tan enteramente fuera de su vida. Oh, oh, oh. Un año más tarde, ay, caray, un segundito, es que eh, traigo todavía no es un informe, es código de vestimenta del trabajo de la empresa y no me lo quiero quitar porque es ya invierno en México, pero se dobla cuando me inclinan sobre el sillón. Entonces, un año más tarde, se sentía contento de no verlo más. El solo volverlo a ver le inclinaría a emigrar. Se trata de términos fuertes, pero los hubo más fuertes aún, que no hay necesidad de reproducir aquí. Bro, Jung y Adler. Jung principalmente, Carl Gustav Jung. Pero ya llegaremos a ellos. En estos momentos ni siquiera figuraban en la vida de Freud. Eran precisamente los años de la etapa más revolucionaria de Freud, desde el punto de vista intelectual como afectivo, tanto desde el punto de vista intelectual como del afectivo. El boicot a que se lo estaba sometiendo provocaba en él una respuesta de desafiante rebeldía. Y cuando más necesitado se hallaba de un compañero con quien compartir esto, el único hombre que tenía los conocimientos necesarios para el caso y que fue, además, quien lo puso en ese camino, no hacía más que atemperar su ardor y abandonar la lucha. Freud. Ajá. Pero el asunto tenía un aspecto aún más personal. Claramente se ve que Freud se sentía molesto por la vieja deuda de gratitud con Breuer, deuda que en parte podía estimarse concretamente en términos de dinero. A comienzos de 1898 hizo el primer intento de hacer una amortización, pagarle a Breuer lo que le debía. Freud era deudor. Ajá. Breuer, que probablemente no se sentía inclinado a aceptar la devolución de algo que desde mucho tiempo atrás debió haber considerado como un regalo, quería descontar cierta suma que, según decía, le debía a Freud por la atención médica de un pariente suyo. Freud parece haber interpretado esto como un intento de prolongar su viejo papel de tutor y se sintió amargamente resentido por la actitud de Breuer. 2 años más tarde comunicaba a Fliess, William Fliess, que gustosamente rompería del todo con Breuer, pero no estaba en condiciones de hacerlo a causa de su vieja deuda en dinero. Y lo que falta agregar aún a este poco feliz, a esta poco, a esta poco feliz historia
es la necesidad de parte de Freud, que él mismo confesaba, de abrigar periódicamente intensos sentimientos de amor y odio. Necesidad que aún su autoanálisis no había bajado, atemperado. Ajá. Las investigaciones sobre lo sexual, que tantas dificultades estaban creando, eran de dos clases. Comenzaron con la observación de la frecuencia con que el análisis de síntomas histéricos y más tarde de los obsesivos llevaba a encontrarse con dolorosas experiencias pasadas de carácter sexual, muchas de las cuales podían denominarse traumáticas. Impresionado por la importancia de este factor en los tipos clásicos de psiconeurosis, Freud se preguntó qué papel podría desempeñar este factor en las otras formas de trastorno neurótico, que entonces serán agrupadas vagamente bajo la denominación común de neurastenia. El concepto de esta última afección, introducida 30 años antes por Bert, había sido muy amplio y en efecto, y Freud consideraba que podrían llegar a una clarificación nosológica estudiando no solo la sintomatología de los diversos casos, nosológica, clarificación nosológica, es decir, una mejor categorización, separación de cuadros clínicos, ajá. No solo al respecto de la sintomatología, sino también los factores de origen específico. Eso sería algo muy importante, de hecho, dice el texto. Ofreció una descripción completa de los síntomas característicos de lo que él propuso denominar neurosis de angustia, junto con los rasgos que permitían distinguirla de la neurastemia por un lado y por otro lado de las fobias histéricas. Había llegado a estas conclusiones en 1893 o antes. En una carta privada hacia fines de 1892 declaraban: no existe neurastenia ni ninguna neurosis análoga sin una perturbación de la función sexual. Y en otra carta de febrero de 1893, hacía una descripción completa de la neurosis de angustia. Estas conclusiones fueron formuladas a comienzos de 1894 y publicadas en un artículo que apareció en enero de 1895, pocos meses antes que los estudios sobre la histeria. Fue esta su primera irrupción de forma completamente independiente en el campo de la psicopatología. Como resultado de sus observaciones, Freud sostenía que todas las veces que se podía investigar en forma completa los síntomas y antecedentes, aparecían factores etiológicos, factores causantes, ajá, de origen, sexuales, que no eran iguales en una y otra forma de afección. Por eso las había separado. En la neurastenia había siempre un desahogo insuficiente de la tensión sexual, la mayor parte de las veces a causa de alguna forma de funcionamiento autoerótico. Ya en 1892 había afirmado que, palabras de Freud, las perturbaciones sexuales constituyen la única causa indispensable de la neurastenia. ¿Cómo comprender la neurastenia hoy, digámoslo así, como cierto nerviosismo? No es una cuestión que invade al cuerpo, tampoco son crisis de angustia o fenómenos fóbicos. Cierta debilidad de carácter, por decirlo de una manera. Ajá. Cierta incapacidad o falta de deseo del sujeto hacia la vida misma. Ajá. En la neurosis de angustia, en cambio, hay un montaje de excitación sexual insoportable que no encuentra desahogo. Los ejemplos más comunes de esto son la frustración característica de la práctica del coitus interruptus, es decir, tener relaciones pero interrumpirlas de manera abrupta en un momento para no embarazarse, y la que se observa en el caso de una pareja de novios castos y a la vez apasionados, es decir, querida, como te amo, pero Dios lo prohíbe. Uh, qué feo es eso. No lo hagan, por favor. En fin, cuando digo no lo hagan, no me refiero al sexo, sino a castidad y pasión. Es básicamente jugar con fuego, queridas y queridos. Ah, aquí puedo sonar duro, especialmente si ustedes aprecian alguna clase de religión, pero
Dios está para perdonar. Ajá. En este caso, mejor aprovechen su pasión, queridas y queridos. Dice el texto, nota número 7, hablando de neurosis de angustia. No hay que olvidar que el término original alemán es Angst, de angustia, ajá, que se usa en psicoanálisis con su sentido amplio, que abarca muchas formas y grados del temor, miedo, ajá, la aprehensión, miedo intenso e incluso el pánico. La palabra inglesa anxiety resulta suave como traducción del vocablo alemán. Es que de por sí el alemán es un idioma fuerte, ¿no? Ok, queridas, queridos, vamos a ver si hay una interrupción del tema. No hemos llegado a las 10 páginas, tendríamos que llegar a la 262 para las 10 páginas, pero recuerdo que esto termina en la página 160, perdón, 268, entonces estamos más o menos a 10 páginas de concluir. Ahorita dice el texto. La explicación que da Freud acerca de sus hallazgos clínicos ofrece gran interés en relación con su desarrollo personal. Siempre se había sentido intrigado frente al viejo problema de las relaciones entre cuerpo y psique, y antes que nada había acariciado la esperanza con sus principios de la escuela de Helms, Helmholtzianos, tan decididamente profesados de llegar a establecer una base filosófica del funcionamiento mental, psíquico. Como hemos de ver más adelante, en la década de 1880-1898, libró una verdadera batalla antes de decidirse a renunciar a la idea de hallar una correlación directa entre actividad somática y actividad psíquica. El nacimiento mismo de ese conflicto en Freud puede advertirse en su teoría sobre la neurosis de angustia. Era un campo muy propicio para esto, ya que son pocos los problemas que resulten tan fundamentales para esta cuestión de cuerpo y psique como lo es el de la angustia. Inhibición, síntoma y angustia, por cierto. Se los dejo en la descripción y es un texto fascinante. Inhibición, síntoma y angustia. Fundamentalmente era esta su explicación. Cuando la tensión sexual que surge dentro del cuerpo llega a cierto grado, da por resultado en la psique al deseo, la libido, que aparece además acompañada de diversas ideas y emociones. Pero cuando, por alguna razón, este proceso natural es detenido, la tensión se transforma en angustia. Ya en 1892 había formulado la siguiente frase: la neurosis de angustia es producto, en parte, de la inhibición, el aplastar la función sexual. De ahí una afirmación que hayamos escrita en Bastardilla en su primer artículo. Debemos buscar el mecanismo de la histeria de angustia en el hecho de que la excitación sexual somática o corporal es desviada del terreno psíquico y en el uso normal de la misma debido a esa desviación. Freud insistía en que la angustia es un efecto físico de este estado de cosas y que ni la angustia misma ni ninguno de los fenómenos somáticos que la acompañan, como palpitaciones, sudor, etcétera, son susceptibles de análisis psicológico. Es decir, como que no era posible analizar la angustia, cosa que por supuesto haría mucho después. Vamos a continuar, queridas, queridos. Al referirse al hecho de que perdón, al referirse al hecho de por qué el resultado de este bloqueo habría de ser precisamente la angustia, Freud señaló que los concomitantes somáticos de la angustia, como respiración acelerada, palpitación, transpiración, congestión, etcétera, son fenómenos que acompañan al coito normal. Un año más tarde, en una carta, señalaba también que la angustia, siendo una respuesta a una obstrucción en la respiración, actividad esta a la que no corresponde una elaboración psíquica, puede llegar a ser expresión de cualquier estimulación, de cualquier acumulación de tensión física. En todo esto puede advertirse el prejuicio de la primera formación de Freud. Estaba a punto de dar la espalda a la fisiología, estudio del cuerpo, y enunciar los descubrimientos y teorías derivadas de su experiencia clínica en un lenguaje puramente psicológico, pero con lo que
él denominó neurosis actuales, vio una oportunidad de salvar siquiera un sector de la psicología para para la explicación fisiológica. Todavía en 1925, hace mucho tiempo, hace justo casi 100 años, pero también casi 25 años después del periodo que estamos estudiando, escribía Freud. Desde el punto de vista clínico, las neurosis actuales tienen que ser colocadas necesariamente junto a las intoxicaciones y trastornos tales como la enfermedad de Graves. Ajá. Se trata de afecciones que se originan en un exceso o en una carencia relativa de ciertas sustancias sumamente activas, ya sea producidas en el interior del cuerpo o bien introducidas desde afuera. En una palabra, de perturbaciones del quimismo, la química corporal de estados tóxicos, digámoslo así. Nuestro cuerpo no inundado de feromonas, no inundado de líquido seminal, sino sobrepasado, por ejemplo, de dopamina. Por ejemplo, y dopamina no por una sustancia, ahí se compara, sino por la presencia, el habla, el olor de una persona, de un hombre o una mujer. Ajá. Si alguien llega a aislar y demostrar la existencia de las hipotéticas sustancias relacionadas con las neurosis, no tendría necesidad de preocuparse por la oposición de la profesión médica. Pero no existe por el momento ninguna vía de acceso a este problema. Queridas, queridos, usé la dopamina para asociarla con el enamoramiento, el amor. Sin embargo, la autosugestión, el autohipnotismo, la capacidad que tenemos como individuos humanos de colocarnos una y otra vez en angustia, ansiedad, es, primero que nada, fascinante, segundo que nada, el vislumbre del gran potencial humano. Esto es, si ustedes, queridas, queridos, padecen de vez en cuando de estados de angustia, de ansiedad, siquiera superficial, aprovechen esa energía, queridas, queridos. Busquen un analista, no alguien que los vaya a curar de eso que ustedes son, sino enseñarles a usar esa energía, ajá, a través, entre otras cosas, de la palabra misma. Vamos a ver, igual y termino aquí. Vamos a ver. Una manifestación que me hizo años más tarde proviene de esta actitud. Se trataba de una predicción que hacía, mitad en serio, mitad en broma, en el sentido de que llegaría una época en que sería posible curar la histeria mediante la administración de una droga y sin un tratamiento psicológico alguno. Por otro lado, solía insistir en que se debía explorar la psicología hasta los últimos límites posibles, esperando pacientemente que llegara, entre tanto, el correspondiente progreso en química. Esto nunca pasó, querido doctor Freud, querido doctor Ernest Jones. Más bien, las asociaciones médicas mundiales optaron por eliminar la neurosis, la histeria, de sus manuales clínicos. Pero la histeria sigue ahí. Es que eso es lo bello, eso es lo hermoso, queridas, queridos. Identificar la histeria, amar la histeria, aprovechar la histeria para beneficio propio y beneficio del mundo humano y animal, el beneficio en general de nuestras condiciones de vida. Pero, queridas, queridos, si ustedes quieren curarlo todo, a lo mejor son ustedes los que terminan borrados de la historia. Pero, dice el texto. Pero con lo que él denominó neurosis actuales, vio una oportunidad. ¿Qué? Otro error de imprenta. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ya, esto me había pasado. O por biológica. Vamos a ver dónde está, dónde está. No, bueno. Fíjense, ¿eh? No es un error del archivo. ¿Dónde está? Acá está.
Está el doctor Jones hablando de una experiencia viva, real con Sigmund Freud. Y de repente, ¡pup! No veo dónde dice por aquí nidad. Debe ser oportunidad. Ajá, vio una oportunidad. No lo veo, no lo veo, maldita sea. Nidad o nidad, nidad. Ah, ba. Creo que debe de estar por aquí en estas primeras eh, letras. Qué pena, ¿eh? Estaba interesante la anécdota. Y maldita sea, aquí está lidad, pero no es, aquí está sexualidad, eso se entiende. Ahí está correcto. Qué pena, el archivo, no es el archivo, sino un error de imprenta. Ajá. Qué pena. Y me temo que es el único archivo que conozco sobre vida y obra de Sigmund Freud. Ni modo, ni modo. Nos quedamos con las ganas, maldita sea. Híjole, qué mal, qué maldición, qué pena. Esta anécdota entonces se quedará en el aire, aquí. Miren, lo que estoy viendo es que al menos falta un renglón. Ah, qué pena. Y ponía en guardia a sus discípulos contra lo que Freud denominaba el coqueteo con la endocrinología. Eh, ahorita podría echar mano, y de hecho lo voy a hacer, de mi formación como psicoanalista, queridas, queridos. El alma humana trasciende la química. El alma humana no es medicable. Las medicinas nos distraen, pero no nos alivian. Ah, ah. El amor y el odio, queridas y queridos. De eso se trata el psicoanálisis, de liberar un espíritu atado por sí mismo para amar u odiar. Voy a dejar hasta aquí, ¿sí? Miren, estamos a 8 páginas y la verdad estoy entusiasmado por la lectura. Ah, ba. Voy a terminar este párrafo y dejar hasta aquí. Por lo que ven, aquí hay un punto y aparte, digamos, una separación. Freud llegó a establecer una interesante comparación entre la neurosis de angustia y la histeria, que explica por qué las dos se presentan unidas con tanta frecuencia. Considero a la primera, a la neurosis de angustia, como la contraparte somática de la segunda, digamos, una manifestación, entiendo. Ajá. Palabras de Freud, tanto en una como en otra tiene lugar una desviación de la excitación al terreno corporal, somático, en lugar de producirse su asimilación psíquica de la misma. La diferencia consiste meramente en que la neurosis de angustia, la excitación, en cuyo desplazamiento se expresa la neurosis misma, es puramente somática, la excitación sexual somática.
mientras que en la histeria es puramente psíquica, evocada por el conflicto. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Estamos a 8 páginas de terminar el periodo Breuer. 7 páginas, más o menos. Ajá. Pero, para no hacernos el texto más pesado, más extenso, más. Los videos más disfrutables. Ajá, dejémoslo así. Dejemos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes para iniciar el segundo historial clínico de estudios sobre la histeria con la traducción de Luis López Ballesteros. Si mal no recuerdo, es el de Elizabeth, me parece. Pero por hoy terminamos. Bye.